estudiar la palabra del Señor también juntamente con nosotros. Romanos capítulo 8. Verso 31 en adelante vamos a leer la escritura, queridos hermanos. ¿Estamos listos? Dice la escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hasta ahí leeremos su palabra. Padre, te damos gracias por la palabra que tú, oh Dios, nos enseñas a través de ella. Cómo, oh Dios, entender la posición del cristiano en esta tierra. Cuando tú lo llamas que somos completamente victoriosos en Cristo Jesús, enséñanos, oh Dios, que esa victoria que Jesucristo ha obtenido, también se la ha dado a todos aquellos que han creído en Él para la vida eterna. Victoriosos sobre la muerte eterna, sobre la muerte espiritual, es la victoria que Cristo nos da a nosotros. Enséñanos a reconocer, oh Dios, que en Cristo todo es posible. Enséñanos que aún en medio de las tribulaciones, de las angustias, de los problemas, de las dificultades, tú llamas a la iglesia una iglesia victoriosa. Gracias te damos por tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, oh Dios, por medio de ella. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos y hermanas, jóvenes, niños. Para mí es un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra del Señor. La palabra es la que nos enseña, nos instruye, nos da dirección en nuestra vida. Así que para que nosotros podamos entender el tema completamente victoriosos, vamos a ir a la escritura donde hemos leído y vamos a analizar los textos bíblicos que hemos leído para ver que lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra. Recuérdense que Pablo está escribiendo, hace una pregunta y luego hay una pregunta retórica, porque él mismo la está contestando. A través de la enseñanza de la palabra, nosotros vamos a aprender hoy esa libertad espiritual la que Dios nos da, a la que somos llamados y completamente victoriosos. No porque nosotros hayamos logrado por nuestro propio esfuerzo la victoria, sino que la victoria viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese sacrificio es que nos habla Pablo sobre este sacrificio. Y la pregunta es, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está al lado nuestro, si Dios está a favor nuestro, si Dios está aprobando nuestra vida, si Dios es el que guarda y el que cuida, entonces la retórica es, ¿quién? Contra nosotros. Si Jesucristo es el que tiene la autoridad en el cielo, en la tierra y todo lo que existe,
entonces el único que tiene autoridad, el único que tiene dominio sobre todo es Jesucristo. Entonces a ese Dios es al que nosotros servimos. Entonces por eso Pablo dice, si tenemos un gran Dios poderoso que nos guarda y nos protege, entonces dice, ¿quién contra nosotros? Es la pregunta retórica. ¿Quién será contra nosotros? O sea, no habrá principado, no habrá nada ni nadie que pueda ganarnos a nosotros, si lo vemos de esa forma, porque en Cristo Jesús nosotros estamos completos. Y eso es lo que como cristianos debemos de entender, que usted y yo somos completos en Cristo Jesús, somos guardados y protegidos por Dios. El cristiano no debe de vivir con temores. El cristiano no debe de vivir con temores del futuro. ¿Que qué será del futuro? ¿Qué va a pasar del futuro? No, usted debe de estar confiado en que Dios tiene una protección divina sobre aquellos que han confiado en Él. Dios nos llama a esa confianza a nosotros. Ahora bien, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién podrá infundirnos temor a nosotros? Nadie. ¿Por qué? Porque no debemos de dejar que nadie infunda temor en usted. Y normalmente las personas que infunden temor son las personas temerosas, miedosas, como decimos, son personas inseguras en sí mismas y le dicen, no lo hagas porque te puede ir mal, no lo hagas porque esto, no lo hagas porque aquello, no lo hagas por aquí, no lo hagas por allá, etcétera, etcétera. Entonces, las personas temerosas pueden infundir temor a una persona que tiene la confianza y la seguridad de Dios. Usted no debe de ser influenciado por los temores de otros. Y en este tiempo estamos viviendo tiempos de mucha influencia de temor. Pero la palabra nos asegura y nos afirma de que Cristo Jesús, Él tiene total control de la vida de nosotros. Y sea que, Pablo dice, sea que muramos o sea que vivamos, dice, somos del Señor. Qué hermoso saber eso, hermano. Saber que o vivimos o morimos, dice, pertenecemos siempre al Señor. Y eso es lo que debe de traer confianza a la vida de nosotros en medio de los tiempos de incertidumbre. Eso es lo que, hermano, la mayor bendición que la iglesia tiene es la palabra de Dios. La palabra te consuela. La palabra te da dirección a ti en la vida. La palabra te aconseja. La palabra te enseña. Ahora, si nosotros fracasamos en algunas áreas de la vida, no es porque Dios quiere que eso suceda, sino porque a veces nosotros mismos creemos que es lo correcto. Pero después nos damos cuenta que no es lo correcto. Y le decimos al Señor, I'm sorry. Me equivoqué. Pero el amor de Dios es eterno para con nosotros. Y dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí hay una parte en el verso 32 que yo quiero compartir con ustedes hoy. Es la palabra que dice que no escatimó. En esa palabra que él está diciendo ahí, dice no rehusó. Dios no rehusó, no escatimó, no eximó. Y para poder entender esa palabra, es la misma palabra que se usa en el libro de Génesis, capítulo
22. Génesis 22, donde Dios y Abraham, en Génesis 22 y en el verso 12, dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La palabra rehusar ahí es también no escatimaste. Pero la diferencia es que el hijo de Abraham fue regresado a su padre vivo. Mas el Hijo de Dios tuvo que morir y luego vivir. Si la prueba de Abraham fue tan grande, yo creo que ninguno de nosotros podría pasarla. Fue demasiado para un padre seguir la voz de Dios y preparar un altar y luego acostar a su hijo. Y el joven le preguntaba, ¿dónde está el sacrificio? Estas palabras podían ser palabras que traspasaban el corazón de Abraham. Pero Dios le dice, no rehusaste en darme a tu hijo. Y el verso 16 de Génesis también dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo. O sea, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero Dios no lo permitió. Entonces su hijo fue regresado con vida, Abraham. Pero el Hijo de Dios, dice, Dios no rehusó darnos a su hijo, pero este tuvo que morir y luego tomar vida nuevamente. Entonces, quiero que vea el concepto del amor de Dios para la humanidad. Que no rehusó Dios a su propio hijo, sino que tuvo que pasar por el martirio de la cruz. Entonces, cuando la palabra nos enseña y nos instruye a nosotros, a veces nos decimos en nuestra conciencia, realmente vale la pena servirle a Cristo Jesús. Vale la pena servirle a Dios. Porque Él dio todo por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y cuando yo entiendo y reconozco el sacrificio de Cristo Jesús, lo único que puede quedar en mí es la expresión de gratitud y de agradecimiento por lo que Él hizo y por lo que Él es en la vida de nosotros. A veces perdemos nosotros de vista el sacrificio de Jesucristo y nos enredamos con cosas que no tienen mucha importancia en esta vida. Mas, sin embargo, tenemos que ir a nuestro mente y corazón y ver que nuestro Padre Celestial nos ama tanto a nosotros que no rehusó dar a su propio Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso Él es digno de ser alabado.
Por eso Él es digno de ser glorificado por los santos, por los redimidos, por aquellos que han recibido la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo han recibido la salvación, si ahora se han comprometido con Cristo Jesús al servicio de su obra. Por eso el tema completamente victoriosos es porque Dios no rehusó darnos a su Hijo, sino que nos entregó, dice, al único Hijo, y lo entregó por amor a nosotros y por amor a la humanidad. Entonces, ¿podemos medir el amor de Dios? No, el amor de Dios es tan infinito, pero podemos ver que es tan infinito por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso los cristianos debemos de ir a la palabra cuando se sienta desanimado, cuando se sienta cansado espiritualmente. Vaya a la palabra y en ella usted encontrará vida, fortaleza, vitamina de la palabra de Dios y le traerá nuevamente a su espíritu y a su conciencia lo que Cristo es en la vida de nosotros. Por eso Él vale la pena servirle a Él voluntariamente. Él anda buscando hombres y mujeres que le adoren, dice, en espíritu y en verdad. Una transparencia de espíritu, una transparencia de hombre y mujer que andas por la aflicción, por el problema, por la dificultad de esta vida, pero hay un Dios todopoderoso que vive dentro de ti y ese es el que te guía, el que te sigue dando fuerza nueva para que te levantes y sigas en la vida. Podemos ver el sacrificio de Cristo Jesús. No escatimar a ese castigo impuesto que caía sobre nosotros. Lo dice Isaías 53. Usted lo sabe, pero hay que compartirlo para que nuestros amigos que nos escuchan puedan saber dónde encontrarlo. Versos 10 y 11. Dice la palabra: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole, dice, a padecimiento. Cuando ya pues su vida en expiación por el pecado, verá, dice, linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son ellos? Usted y yo. Y los que ya duermen en el Señor y los que aceptarán a Jesucristo en el futuro. Fue sujetado al castigo, a un castigo que nosotros nos merecíamos, pero Dios, el Padre, decide poner ese castigo no sobre nosotros, sino sobre su amado Hijo. Para que por medio de su amado Hijo, usted y yo pudiésemos alcanzar vida eterna. La salvación inmerecida se nos ha regalado. Vida eterna con Cristo Jesús. Ahora bien, ese padre que no escatimó a su hijo, el hijo que fue a la cruz, a veces nosotros decimos, bueno, ¿quién realmente entregó a Jesús?
Y usted me va a decir, bueno, Judas Iscariote lo entregó por dinero. Amén. Poncio Pilato lo entregó por autoridad y por temor. El pueblo de Israel lo entregó. Y usted lo afirma y lo asegura porque sí, la palabra lo dice. Cada una de estas expresiones, la palabra lo dice en diferentes versículos. Judas en Juan 18:5, los sacerdotes y ancianos en Mateo 27. Y por el pueblo, Hechos 3, y Pilato por Marcos 15. Entonces, a través de las escrituras decimos que fueron entregados o fue entregado a través de estas personas, pero realmente si nosotros vemos las escrituras y analizamos las escrituras, ¿quién fue entonces el que entregó a Jesucristo? Su Padre. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 25. ¿Está conmigo? Dice, el cual fue entregado, ¿por qué? Por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, por nuestros pecados, Él fue entregado. O sea, ¿quién lo entregó? El Padre lo entrega. ¿Para qué? Para que se haga el sacrificio, un sacrificio que se va a hacer una sola vez y para siempre. El sacrificio perfecto solamente podía ser a través del plan divino de Dios. ¿Por qué era un sacrificio perfecto? Porque Cristo tenía un cuerpo humano, pero en su humanidad no pecó. No conoció el pecado, aunque él fue tentado a pecar. Cuando Satanás lo lleva al desierto, lo tienta. Todos estos reinos te voy a dar si me adorares. Era una tentación para Cristo Jesús, pero en todo dice fue tentado. Mas él no conoció pecado. ¿Por qué? Porque se necesitaba que el sacrificio fuera perfecto. Y fue tan perfecto que ahora ese mismo sacrificio puede perdonar pecados a aquellos que no le han conocido y pueden venir a la salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y Él les promete que les dará vida eterna. Qué hermoso es el Señor con nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que el sacrificio fue preparado por Dios, los que lo entregaron fueron medios influenciados por Satanás. No por Dios, sino por Satanás. Pero el plan perfecto de Dios era el sacrificio perfecto. Porque los sacerdotes entraban una vez al año a hacer el sacrificio y lo hacían por el pueblo y tomaban los animales y los sacrificaban, pero eso era un ritual. Una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero ahora este sumo sacerdote entró al lugar santísimo una sola vez y perfeccionó el sacrificio una sola vez. Ahora Él es el sacerdote perfecto que en el sacrificio de Él, usted y yo hemos encontrado perdón de pecados. Así que no deje que su conciencia le acuse de pecados pasados. ¿Por qué? Porque ya están perdonados en Cristo Jesús. Usted tiene que liberarse del pasado
San Pablo dice, yo prosigo a la meta, no mirando hacia atrás lo que quedó, sino que prosigo a lo que hay adelante. Y lo que hay adelante es la relación suya con Dios, es la relación suya con su familia, es la relación suya con su prójimo. Y siga adelante, viva cada día como que si fuera el último. Y déjeme preguntarle, ¿cómo sería si usted fuera al médico y le dice, te queda una semana de vida? ¿Qué haría usted? En una semana tengo que planificar todo lo que voy a hacer y que lo que voy a dejar y que a quién se lo dejo. A Pedro le queda esto, a Juan le queda esto, a Juana no le queda nada. Si tiene, va, y si no tiene, va a decir, ¿y quién me va a enterrar? Entonces usted planificaría su vida en una semana, pero como no sabe cuándo se va a ir, a veces nos quejamos de la vida. Y decimos, ay, qué día más malo este. El día no es malo. Usted es que se siente mal. Entonces, dice San Pablo, prosiguiendo a la meta, y la meta final es la vida eterna con Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Va a pasar sufrimientos en la vida aquí? Sí. ¿Engaños y decepciones? Sí. De todo eso se pasará en esta vida, porque vivimos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta, y donde hay imperfección, pues va a haber mucho engaño, mucha mentira, mucho trueque y muchas cosas. Y la iglesia del Señor está en el mundo, pero no es del mundo. Eso me alienta a mí, que estoy en este mundo, pero no pertenezco a este mundo, porque mi ciudadanía está en los cielos. Allá está la suya también. Así es que vuestra mirada debe de ser en el actor y consumador de la vida eterna. Estamos aquí temporales, pero si abrimos el garaje de nuestra casa, no estamos temporales. Los tenemos repletos de cosas. ¿Por qué? No estamos como peregrinos. Los peregrinos no tienen muchas cosas. Y la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Quiere decir que vamos de paso. ¿Por qué? Porque su ciudadanía no es de esta tierra. Y entonces la pregunta es, ¿por qué acumulamos tantas cosas? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos sentirnos seguros del futuro. Y si tengo esto, tengo lo otro, tengo aquí, tengo allá. No está malo que tengamos cosas para vivir, pero está malo que tenga cosas que nunca las va a volver a usar y se están acumulando en algún lugar de la casa. Y está pensando, dice, si me va bien este año, la casa que venga la voy a comprar más grande. ¿Por qué? Porque le va a meter más chatarra. Como seres humanos necesitamos esa seguridad de nosotros mismos. Y eso es bueno. Pero no a los extremos. Que calladitos se me quedaron. Bueno, vamos a seguir mejor. Hermanos, tenemos que ser sabios. ¿En qué sentido? Bueno, somos peregrinos en esta tierra. Entonces, si soy un peregrino que voy de paso, voy a comprar lo necesario para sobrevivir. Eso quiere decir que usted viene a ser un buen mayordomo de los bienes que Dios le da.
Y así no llega a la casa diciendo ya no tengo plata. Y la mujer le dice, ¿y con qué vamos a comer las próximas semanas? ¿Cómo vamos a pagar la luz? ¿Cómo vamos a pagar el mortgage? ¿Cómo vamos a pagar el seguro de los carros, de la casa, de la vida? Ay, santo Dios. Aquí le meten seguro de todo, hermano. Entonces vivimos así medios alterados. ¿Por qué? Porque es un sistema que nos va envolviendo cada día. O salimos de ese sistema y se queda con lo necesario para vivir y vaya a buscar lo más importante de su vida. ¿Quiere que le diga cuál es lo más importante de su vida? Su propia vida. La salud suya. No compre chatarras y compre buena comida para que no coma chatarra. Y su vida va a mejorar. Entonces, si sus hijos dependen de usted, ¿quién es el primero que tiene que cuidarse? Usted. Para que les pueda dar a ellos. O sea, no viva una vida tensa, no viva una vida que se está comiendo las uñas de los nervios. Porque las noticias dicen que tenemos que almacenar tanta comida. Porque viene un tiempo que se acabará todo esto. Si se acaban los alimentos, nos acabamos nosotros también. Sea que muramos o sea que vivimos, somos del Señor. Entonces, como mayordomo necesitamos ser sabios con nuestra propia vida para proteger a nuestros hijos y poder ayudar a ellos. Proteger nuestras finanzas. A usted le cuesta ganar su dinero, ¿verdad? ¿No? ¿Sí le cuesta? Le cuesta vida. Cada hora de trabajo usted está entregando vida. Y véase en el espejo y vea una foto de 10 años atrás. Usted está entregando vida. Por algo de dinero. Entonces, si estamos entregando la vida por dinero, entonces digámosle al Señor que nos haga buenos mayordomos cómo invertir lo que ganamos. No es la cantidad que ganas, sino cómo lo gastas. Prioricemos nuestra vida. San Pablo dice, mi prioridad es llegar a la meta final. Y esa es la meta final de nosotros. Entonces, uno de los mejores regalos que usted le puede dar a sus hijos es que los instruya en la palabra de Dios. Porque el día que usted se lo lleve al Señor, los hijos se acordarán lo que mamá y papá le enseñaron a los niños. Entonces, es una responsabilidad como padres de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Porque el día que el Señor venga por nosotros, ellos quedarán acá, pero van a recordar las palabras de papá y mamá que los instruyeron en la palabra. Amén. Muy bien, mejor vamos a seguir, ¿verdad? Ahora bien, Dios dio todo lo más preciado que tenía, que era su hijo, por amor a nosotros. Ahora bien, después que hemos analizado el sacrificio de Cristo, viene la pregunta en el texto, en el verso 33. Después que hemos entendido nuestra posición en Cristo Jesús, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. Dios es el que justifica. Ahora bien,
¿Cómo nos justifica Dios? A través del sacrificio de Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. O sea, la justicia de Dios cae sobre nosotros inmerecidamente y la justicia te justifica, o sea que te quita la condena y te quita el dedo apuntador. Por eso los cristianos no deben de decirle, ¡ja, ja! Te lo dije, te lo dije. Yo lo sabía. Se vuelven profetas. No, usted no se ponga al lado del enemigo, póngase al lado de Dios. Dile, no, tú eres justificado por Dios. Y la pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás no se va a atrever a juzgar a los hijos de Dios. Porque no tiene ningún argumento contra ellos, al menos que usted le dé uno. Si usted va al libro de Job, usted se va a dar cuenta que hay una conversación entre Satanás y Dios sobre la vida de Job. Y él no lo puede tocar al menos que Dios le dé permiso. Y Dios le da permiso para que toque su cuerpo menos su alma. La pregunta es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Nadie puede acusarte. Nobody. Nadie se va a atrever a ir a la presencia de Dios y acusar a los redimidos con la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro juez. Él es el que intercede por usted y por mí. Cuando el enemigo quiera ir a la presencia de Dios y acusarnos, dice, no, ya mi hijo ha dado su vida, su sangre fue derramada y sus pecados han sido limpios totalmente. La sangre de Cristo tiene poder y es eficiente para el pasado, para el presente y para el futuro. Y por eso usted no debe de vivir en temores. El verdadero cristiano, cuando ofende o peca contra Dios, primero reconoce que ofendió a Dios y el verdadero cristiano viene y pide perdón y se arrepiente de sus acciones y Dios dice que te perdona. Solo los que han sido perdonados pueden entender la gracia y la misericordia de Dios. Solamente aquellos que reciben el perdón de Dios, porque el perdón de Dios te libera, el perdón de Dios te quita la culpa, el perdón de Dios, no hay nadie que pueda poner el dedo sobre ti, porque tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, y por cuanto Él derramó su sangre por tu alma, eres libre de toda acusación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios dice que nos instituye justos. O sea, si ya Dios te declaró justo, nadie puede acusar el justo. Me doy a entender, hermanos, la gracia inmerecida de Dios llegando a nuestras vidas. Pablo dice, no hay uno que sea bueno, todos son malos. Pero por la gracia inmerecida de Dios, Dios nos ha justificado. O sea que ya Satanás no puede venir y acusarte. Porque ya has sido justificado, ya has sido perdonado y ahora eres libre del castigo que había sobre ti. Qué lindo es el Señor con nosotros. Pues si es la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, Dios es el que da justicia.
Por eso la pregunta retórica es, ¿quién condenará? Ahora bien, el verso 34 presenta ahí, donde dice, ¿quién condenará? 4 motivos que abogan a nuestro favor. Y los vamos a revisar antes de cerrar. Número 1, Cristo es el que murió a favor de nosotros. Amén. Murió para nosotros obtener el perdón de pecados. Número 2, también resucitó a favor de nosotros. Porque no hubiera sido beneficioso que él muriera y no hubiera resucitado. Pero era necesario que muriera y que resucitara para que tengamos vida eterna juntamente con él. O sea, unidos a Cristo ya resucitado, nosotros tenemos vida con él. Y ahí es donde entra la expresión, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Usted y yo pertenecemos a Dios. Número 3, está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Intercede por la iglesia en la tierra. Por eso la importancia de hablar con Dios. Hablar con Dios es orar. La importancia de comunicarnos con Dios. No porque Él no conoce tus necesidades, sino que la importancia está en que tu fe va creciendo más. Y te das cuenta que tu casa está sobre la roca. Y la roca es inconmovible. Y la roca es Cristo. Y si mi vida está fundada sobre la roca, vendrán los vientos, los vendavales, vendrán las tormentas, pero tu casa de la fe no caerá porque está fundada en la roca que es Jesucristo. Sea bendito su nombre, sea glorificado su nombre. Y 4, está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. Es la función del sacerdote interceder por usted y yo. Por eso es que nadie le debe de acusar, y especialmente dentro de sus hermanos en Cristo Jesús, no deben de acusarse unos a los otros. ¿Por qué? Porque estaría usted al lado. Mis queridos hermanos mexicanos dicen al chamuco. Usted no debe tener la mentalidad del chamuco, de Satanás. Usted debe tener la mentalidad de Cristo Jesús. Cuando vea a su hermano en dificultades, ore por él. No le pregunte lo que hizo, solo ore por él o por ella. Y usted verá cómo son restaurados, cómo son nuevamente animados a seguirle sirviendo a Dios. Es que Dios es bueno con nosotros y misericordioso. Por eso Pablo dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Si usted ha pasado por cualquiera de estas cosas o algo similar en la vida, porque todos pasamos por ahí,
o enfermedades, hermano. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo Jesús. Entonces Cristo dice, completamente vencedores. Tenemos victoria total en Cristo Jesús. Y esa debe ser la confianza suya. Caminamos en tiempos difíciles donde la fe de nosotros puede debilitarse en el camino, pero déjeme decirle que en Cristo Jesús será fortalecida, y a través de los hermanos orando unos por los otros, motivándonos unos por los otros, déjeme decirle que Dios nos ayudará en esta vida. Amén. Gloria a Dios. Puestos en pie, vamos a orar al Señor. Padre, yo te doy gracias